¿Qué tal amigos de NetTrainers? En este laboratorio estamos probando una conexión VPN de acceso remoto usando IPsec pero IKV2, por lo cual se utiliza el cliente AnyConnect. Entonces en este laboratorio habíamos hecho ya una parte que tenía que ver con la VPN de tipo IPsec Site to Site en estos dos ASA, y ahora simplemente agregamos una conexión hacia lo que sería esta nube de internet con un router, un iOS V. En este caso que le pusimos cafetería, que sería como la red de cualquier cafetería o lugar público. Está conectada, ¿no es cierto?, a esta red de loopback, donde aquí vamos a enganchar una máquina virtual que sería el computador de un usuario que se quiere conectar a los servicios corporativos de su empresa. Tenemos nuestro ASA corporativo, que sería el ASA de Puerto Montt. Entonces fundamentalmente a lo que agregamos básicamente en este laboratorio, bueno, primero tenemos que definir, ¿no es cierto?, un pool de direcciones que son las que se le van a asignar a nuestros clientes remotos, en este caso la 10.120.50.1 hasta la 10.120.50.200, que son las direcciones que se van a asignar a estos clientes remotos, ¿cierto?, a los adaptadores VPN de esos clientes. Obviamente hay que definir algunos object network con esas direcciones. Por otro lado tenemos simplemente, por el lado de la parte criptográfica, simplemente tenemos acá tenemos la política de fase 1 de IKE, que ya un poco la teníamos de cuando teníamos la VPN Site to Site. Hicimos la migración de LAN to LAN hacia V2, y aquí quedó esa política. Es esta básicamente, hasta ahí. Después simplemente tenemos que nosotros creamos un transform set, ¿cierto?, crypto IPsec, ¿cierto? Ahí está, que en este caso se llama el IPsec proposal. Teníamos uno que se llamaba TR1, que era para la VPN site to site. Ahora creamos otro que se llama TR remotos, que ahí está, es para la VPN de los accesos remotos, de los usuarios de acceso remoto. Entonces dentro de nuestro criptomapa dinámico, nosotros ya teníamos un criptomapa dinámico que era el que utilizamos para la VPN site to site. Como el lado remoto tiene una IP dinámica, esa es la instancia que tiene ID 10, es lo que tiene que ver con la VPN site to site, y lo que es 20 es lo que agregamos para los usuarios remotos. Entonces en este caso le tuvimos que enganchar una nueva Crypto Access List. Esa Crypto Access List se la muestro de inmediato, que en el fondo no es otra cosa. Aquí está la Crypto ACL, que se llama Crypto ACL Remotos, que permite el tráfico de la LAN corporativa hasta la 10.120.50, que no es otra cosa que la red de los usuarios remotos. En el fondo es para decir cuál es el tráfico interesante, ¿cierto?, de esa VPN, que es obviamente el tráfico que viene de la LAN corporativa hacia los usuarios remotos. Entonces ahí está definidos esa ACL, y además cómo se tiene que proteger ese tráfico, que es lo que acabamos de hacer con el transform set, que le llamamos TR remotos. Entonces simplemente ese criptomapa dinámico, que ya lo teníamos creado, simplemente agregamos una nueva ID, una nueva instancia, que sería la 20. Se agrega, ¿no es cierto?, como ya teníamos eso, se agrega, ¿no es cierto?, al criptomapa estático. Ahí está el criptomapa estático, se agrega, ¿no es cierto?, el criptomapa dinámico, y el criptomapa dinámico va en la puerta. Eso, hasta ahí no hay mayor novedad. Entonces otra de las cosas que tenemos que hacer para lo que se llama esta VPN IKV2 es fundamentalmente, les voy a ir mostrando cómo los usuarios, ¿no es cierto?, los usuarios que son de esta VPN remota, a ellos tampoco tienen que ser nateados, ¿cierto? Hay que crear también la política de no nateo, para ellos. Aquí les muestro esa política de no nateo, está acá, ¿cierto?, pensando de la red corporativa hacia afuera. Entonces cuando es red corporativa, ¿cierto?, déjalo en red corporativa. Cuando el destination es la red VPN remotos, déjalo en red VPN remotos. ¿Te fijas? Porque nosotros acá creamos un object
un Object Network que se llama Red VPN Remotos, que ahí está definido los usuarios de la VPN. Entonces hay que decirle, dentro de la política de no nateo, que cuando el tráfico venga de la red corporativa hacia la red VPN remoto, no se tiene que natear. ¿Ok? Como estamos pensando que los usuarios de la red la red VPN, de estos usuarios VPN, van a hacer full tunneling, entonces la política full tunneling es la por default, ¿cierto? Entonces necesitamos natearlo. Entonces por eso es que está creado dentro del Object Network Red VPN Remotos, hay un NAT que dice que cuando entran por outside y salen por outside, tienen que salir con la IP de la puerta, outside. Eso es porque su usuario se va a hacer una vuelta en U, ¿cierto? Ellos están entrando por la outside, se dan vuelta y salen hacia internet por la misma outside. Por ende, se necesita tener creado eso, y junto con ello, como están entrando y saliendo por la misma puerta, tiene que estar el same security traffic. En alguna parte tiene que estar el same security traffic permit intra interface. Ahí está para dejarlos entrar y salir por la misma interfaz. Otras opciones importantes es que cuando creamos esta red, ¿no es cierto? Bueno, como son usuarios VPN remoto, hay que crear lo que se llama un group policy, o sea, unas políticas de grupo. Les voy a mostrar un poquito más abajo. Entonces aquí está lo que les mostré del transform set, ¿no es cierto? El criptomapa dinámico. Estos son certificados que no son relevantes para nosotros. La política de fase 1 de IKE. Esta parte es importante, que tenemos que activar básicamente en la puerta outside el IKEv2, o sea, crypto IKEv2 enable outside client services port 443, ¿cierto? Se va a usar ese puerto para la conexión IKEv2. En realidad es una conexión que está hecha, ¿cierto? Para un cliente. Se utiliza un protocolo que en el Wireshark se llama QUIC. Y fundamentalmente lo que tenemos que hacer es que, como se usa AnyConnect para este tipo de conexiones, tenemos que activar el servicio WebVPN. Entonces tenemos que activar WebVPN en la puerta outside, decir cuál es la imagen de AnyConnect que vamos a usar, que la tenemos que cargar a la flash del firewall. Aquí yo cargué el AnyConnect 4.3, ¿cierto? El archivo PKG, que es el que está el paquete, el archivo paquetizado para la flash del ASA. Tenemos que crear un perfil, que es un archivo XML, que se crea básicamente una plantilla. Se tiene que crear, en rigor se tiene que crear en el ASDM, pero uno la puede crear bajo una plantilla de texto y después simplemente subirla al ASA. Ahí les voy a indicar cómo es ese archivo que se llama IKEv2 profile. Activamos AnyConnect, Tunnel Group List Enable, eso para que el usuario vea un listado de grupos de usuarios y él se seleccione en qué grupo tiene que estar él. Perdón. Lo demás, y aquí está el Group Policy. Entonces tenemos que crear un Group Policy, en este caso se llamó grupos remotos de tipo internal, y una vez que lo hemos creado, entonces definimos los atributos. ¿Qué atributos? Por ejemplo, bueno, un DNS, que el Tunnel Protocol en este caso es IKEv2, y se va a usar un SSL client, que es el AnyConnect, pero el protocolo que se va a usar para la conexión es IKEv2. Y dentro de las opciones del Group Policy también va un WebVPN, que básicamente son algunas opciones típicas: AnyConnect Keep Installer Install, un Dead Peer Detection. Se especifica también el profile que se va a usar, que es IKEv2 Profile, y básicamente eso. Y después tenemos que crear el Tunnel Group para los usuarios remotos. Ese Tunnel Group se llama Remotos IKEv2, así le pusimos como nombre, es de tipo Remote Access, y aquí se definen los General Attributes. En el General Attributes, en el fondo, definimos, bueno, a estos usuarios asignarles las direcciones del pool VPN remoto, que fue el pool el que les mostré al principio, y asignarles las políticas que están definidas en el Group Policy, grupos remotos. Acá también las definimos, las políticas que están definidas en ese grupo. Y después se crean los WebVPN Attributes del mismo grupo, donde simplemente le damos un alias, porque nosotros, el Tunnel Group tiene un alias, o sea, tiene un nombre que se llama Remotos IKEv2, pero el usuario cuando se conecte
le va a salir, usted pertenece al grupo, y ahí le sale un alias del grupo, y ese alias es el que definimos acá, o sea, usuario, VPN y QB2. Así le va a salir al usuario. El usuario hay que crearlo también, un username, cierto password, es muy simple eso. Y también hay un comando que se llama, no, básicamente eso es lo que, a ver, acá, show running, obviamente el username que les estaba mencionando recién. Ahí está un mperez, que es básicamente la cuenta que vamos a usar para conectarnos. Y déjenme ver si se me queda algo en el tintero. De la parte, los objects, ya se los mostré. Para que el nateo se funcione, el no nateo, ¿cierto? Que hay que hacer. La CryptoCL, todas las... y básicamente estamos con eso. Y el group policy que les mostré que hay que indicar en una parte por ahí el perfil, cuál es el perfil XML. El web VPN, ya se los mostré, el group policy, el username, el tunnel group y listo, porque los otros son simplemente la inspección ICMP, que esa la tenemos que usar, agregar siempre, ¿no es cierto?, para poder que haya el ASA pueda inspeccionar los ping. Estamos con eso. Entonces, por ejemplo, acá fundamentalmente lo que subimos al ASA era un archivo que se llama profile, ¿cierto?, que uno lo crea en texto, después le pone la extensión XML. Entonces simplemente es eso, es una plantilla, uno deja todo tal cual, y acá simplemente en hostname uno le pone el nombre que uno le puso al ASA, en mi caso se llama ASA corporativo, y donde dice host, en la etiqueta host address pongo la IP del ASA. En este caso el primary protocol tiene que estar en IPsec. Entonces ese archivo XML se sube a la flash del ASA. Nosotros, para subir esos archivos a la flash del ASA, y por eso es que le pusimos una patita en el ASA en una loopback del PC, y ahí con el TFTPD, ¿no es cierto?, subimos a esos archivos. En el fondo subí el AnyConnect, el PKG, y además subí ese perfil, que después se llama desde algunos de esos comandos que les mostré, donde uno llama a ese ikb2profile.xml. Entonces fundamentalmente, una vez que tenemos eso, nosotros acá levantamos otra máquina virtual, que es prácticamente un Windows 7, ¿cierto? Windows 7, al cual le instalamos AnyConnect, ¿cierto? Entonces simplemente acá, yo acá lo tengo conectado, voy a desconectarme, ¿cierto? Voy a cerrarlo, y como está conectado al laboratorio, ¿cierto?, por medio de esta interfaz de loopback, ustedes pueden apreciar que podemos llegar a la IP, ¿cierto?, que es esa IP 1111, que no es otra cosa que esta IP que tenemos acá. O sea, estamos saliendo a internet. El usuario que se conectó acá está saliendo a internet sin conexión, no tiene en este momento ninguna VPN. Entonces fundamentalmente lo que va a hacer es, se va a ejecutar su AnyConnect, ¿cierto? Ahí está, se quiere conectar a la 201.214.60.73, que es el firewall, ¿cierto?, que es la IP del ASA, que está acá, la IP pública, ¿cierto?, la puerta outside, donde activamos, ¿no es cierto?, este servicio, conectamos, le va a arrojar que hay un certificado desconocido, que hay que aceptarlo de todas formas, así. Y ahí entonces se fijan que él le aparece como que es parte de un grupo. Ahí está el alias, usuario VPN IKB2. El usuario es mperez, la password que definimos 12345, ¿cierto? Y básicamente se está conectando. Activando el adaptador VPN. Y en este momento ya se encuentra conectado. Si dentro de nuestra topología, ¿no es cierto?, queremos probar la VPN, podemos acceder a este recurso, que es un recurso interno, que es la 10.120.40.10, que es una máquina interna que hay ahí, ¿no es cierto? 10.120.40.10, ahí estamos llegando. Queremos salir a internet, además estamos saliendo
ok, pero en este caso ya no estamos saliendo por la conexión directa a internet, sino que estamos haciendo fundamentalmente estamos yendo hacia el ASA, y del ASA estamos saliendo hacia internet. Eso lo sabemos porque dentro de nuestras propiedades de la conexión, en el Route Details, fíjense que la ruta segura es todas las redes. O sea, en el fondo nos están haciendo un full tunneling. Ok. En estadísticas, básicamente se está tunelizando todo el tráfico. La IP que nos asignaron es la 10.120.50.1, ¿cierto? Ahí también aparecen algunas el cifrador que nos está usando para cifrar el tráfico, que es AS256, que es el que definimos en el transform set. Y si vamos acá, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, este usuario está enviando tráfico a la 1111, queremos saber lo que está pasando acá en esta puerta, la giga 002, la giga 02 del router de internet. Para ver lo que está pasando por esa puerta, en realidad no vamos a ver los ping en texto claro, sino que lo que vemos es el protocolo QUIC, y el payload dice que está encrypted, claro. Entonces ustedes se fijan, tomamos cualquiera de esos ping, ¿cierto? Los que vienen, por ejemplo, o sea, los que van, se podría decir, los que van. Entonces fíjense que obviamente tiene una dirección de internet que es la IP de origen, es la IP del router de la cafetería, la IP de destino es la IP del ASA, y después viene el protocolo UDP, donde adentro viene un protocolo que se llama Quick UDP Internet Connection, y adentro de eso viene en el fondo el paquete cifrado. Ok. Entonces nosotros no vemos los ping acá, se podría decir en texto claro, porque obviamente lo que se está haciendo es que se está haciendo una conexión full tunneling, o sea, vienen y salen, gracias a la política de nateo que se hizo ahí en el ASA. Pero lo que estamos realizando en este momento es una conexión VPN, acceso remoto, ¿cierto? Utilizando IKV2 como, digamos, como protocolo que negocia la conexión. ¿Ok? Entonces, acá lo más importante es entender eso, ¿no es cierto? Acá no hay más, aquí tenemos un detalle simplemente de la conexión. Eso es básicamente lo que les quería mostrar en esta oportunidad. Con esta conexión también lo vamos a hacer ahí se fijan cómo está procediéndose a desconectar la conexión VPN. Falla en un principio y ahora vuelve la conectividad, pero ahora la conexión ya está por texto claro. Esa conexión está, o sea, es la conexión a internet normal que tiene el usuario, ¿no es cierto? En este momento, si volvemos a hacer la giga 02, ¿no es cierto? Volvemos a hacer una captura. Ahora vamos a ver los ping en texto claro que van directo ahí. Ahí está, ¿se fijan? Ahí están los ping. ICMP. Ok. Gracias.